precisamente esa hibridación, que en algunas informaciones de la marca dicen que es una hibridación ligera. El nombre comercial es 2008 Hybrid y uno lo puede clasificar sin problema como un híbrido convencional. ¿Por qué? Porque tiene autonomía eléctrica. Ustedes ven un Peugeot 2008 muy parecido al que probamos en el año 2021 y sí, esto también es un 2008, pero al mismo tiempo es uno de los autos más interesantes que hemos probado en los casi 5 años que tiene este canal. ¿Por qué? Porque esto es un prototipo, esto no es un vehículo definitivo, esto es un prototipo que estamos probando en exclusiva para poder ver cómo funciona en el contexto colombiano esta nueva versión híbrida. Esto es un modelo 2023 que está funcionando o está circulando con tránsito libre, no tiene placas como tal, es un vehículo que trajeron directamente de Europa precisamente para poderlo evaluar aquí en Colombia, y eso es algo que nosotros estamos ayudando a hacer, y es un vehículo tan preliminar que, por ejemplo, a veces nos sale el testigo de check engine sin que realmente haya una falla perceptible en el sistema de hibridación o en el motor de combustión. Segundo, la caja de doble embrague, que es una de las novedades y una de las diferencias en esta versión híbrida, a veces tiene sus fallitos, a veces no engranan los cambios o a veces no engranan bien, terminan de engranar pero hace un sonido como cuando uno en un carro mecánico bota un cambio. Recordemos que una caja de doble embrague tiene ciertas similitudes hasta cierto punto con una caja manual, solo que son 2 embragues y eso sí, tiene un funcionamiento que, con todos los fallos intermitentes de este prototipo, porque es un prototipo, no es un modelo definitivo, aún así funciona mejor. Y funciona mejor ¿por qué? Uno, por la rapidez de los cambios, que a su vez ayudan a un mejor aprovechamiento, porque no tenemos ninguna pérdida en esa transición al subir los cambios. Lo segundo, la suavidad de marcha. En la versión con la transmisión automática convencional siempre vamos a sentir una pequeña sacudida porque no es una caja especialmente moderna, es una caja buena, no me vayan a malinterpretar en la versión normal, pero esto es una caja más moderna que va a ser más refinada, entonces pues el agrado de uso mejora. ¿Y cuáles son esas otras diferencias? Precisamente esa hibridación, que en algunas informaciones de la marca dicen que es una hibridación ligera. El nombre comercial es 2008 Hybrid y uno lo puede clasificar sin problema como un híbrido convencional. ¿Por qué? Porque tiene autonomía eléctrica. Esa autonomía eléctrica es por máximo 1 kilómetro y a un máximo de 30 kilómetros por hora. Esas especificaciones y ese detalle técnico, de hecho, lo pueden ver en nuestra prueba de consumo que hemos hecho con esta versión híbrida, pues en este prototipo de versión híbrida y con la versión convencional, porque ¿qué es algo muy valioso que podemos decir en esta prueba de manejo ya como tal de esta 2008 híbrida? Es que esas virtudes que uno asocia normalmente a un 2008 se mantienen intactas, y eso no siempre pasa entre una versión convencional de un producto y la versión híbrida. Les voy a poner algunos ejemplos que se me ocurren casi aleatorios. Un ejemplo, digamos, en donde cambia mucho la experiencia de manejo y en donde el híbrido no termina teniendo las mismas virtudes. El Toyota Corolla. La versión GRS a gasolina convencional es un vehículo que de hecho tiene un chasis bastante bueno, un vehículo con un desempeño muy interesante. El híbrido se enfoca tanto a la eficiencia que termina siendo, incluso en su chasis más torpe, mucho más blando de suspensión, aunque más alto al suelo, y se afecta muchísimo la aceleración. Otro ejemplo, y es un ejemplo que es muy remoto a Colombia, pero que también es bastante claro, el Lincoln MKZ, una generación de Lincoln, un sedán mediano tirando a grande que manejé hace unos 10 años, tal vez. Las versiones normales del Lincoln MKZ eran carros fantásticos de manejar, pero el híbrido
ya usando un tipo de transmisión más enfocada hacia la eficiencia, ya usando otro tipo de tren, motor, y ya teniendo otra puesta a punto, perdía mucho de esa experiencia de manejo. En cambio, este 2008 pasa como en los híbridos europeos, por poner varios ejemplos, un Volkswagen Touareg, un Porsche Panamera, si ya nos vamos a unas ligas mayores. Y es que ese buen manejo de un Peugeot 2008 está intacto acá. Seguimos teniendo el mismo ajuste de chasis, con esa precisión, con esa leve rigidez y nerviosismo de la suspensión que nos dan un apoyo muy rápido, una dirección a través de este volante pequeñito que es bastante precisa y que nos permite maniobrar con toda facilidad y ubicar perfectamente la carrocería en la curva, unos frenos buenos en términos generales, y sobre todas esas, digamos, impresiones positivas, la versión Hybrid va a mejorar precisamente en lo lineal de la respuesta. ¿Por qué? Porque esa parte de hibridación ayuda a llenar los vacíos de la respuesta del motor. Entonces, es un vehículo más elástico. Y si le sumamos una mejor caja de cambios, entonces también va a ser más suave. Entonces tenemos básicamente puros beneficios, porque eso le sumamos los mejores consumos que evidentemente vamos a tener. Al final del día son puras ventajas en la versión Hybrid y no solo en la eficiencia, porque mantenemos las virtudes de la versión convencional con las mejoras técnicas que no solo van a estar orientadas al consumo, sino también a que no se pierda la experiencia de manejo, que de todas maneras es asociable a un Peugeot. Recordemos que Peugeot ha tenido épocas. Peugeot tiene mucha historia y mucho legado en el Mundial de Rallys. Ellos saben cómo hacer un buen chasis. Sin embargo, tuvieron, más o menos hace unos 25 años, otra época en donde no invirtieron tanto en sus productos y no reflejaban necesariamente esa experticia de Peugeot en el plano dinámico. Ya poco después volvieron a sus raíces, y este 2008, así como un 3008, un 308 que ya no se vende en el país, reflejan de nuevo que Peugeot sabe hacer muy bien vehículos que se manejan bien, y que la hibridación o el enfoque a la eficiencia, contrario a otras marcas, no se va a afectar. O sea, no va a afectar esa versión eléctrica o híbrida, según sea el caso, pues porque también se comercializa una versión eléctrica. No se va a afectar ese enfoque al buen manejo, porque eso sí ocurre en otras marcas, tal como cité esos ejemplos ahorita. Y eso es precisamente algo extremadamente positivo de este 2008 Hybrid, con todo y los fallitos de este prototipo, que a veces le suena la caja, que a veces sale un testigo, que no es un vehículo definitivo, por decirlo así. Y por más que esta cabina de este 2008 Hybrid sea prácticamente idéntica a la versión normal, siempre va a haber algunos cambios interesantes. Ahora, un paréntesis, hay que tener en cuenta que esto es un prototipo, y siendo un prototipo, esto no tiene la configuración definitiva para Colombia. Nosotros no tendemos a hablar en nuestras impresiones de los accesorios del equipamiento, porque eso es algo que ustedes pueden ver. Entonces, pues eso no le agregaría mucho valor al contenido. Sin embargo, esto no es una configuración definitiva para Colombia, y puede que haya algunos elementos que no coincidan tal cual. Sin embargo, volviendo a lo que es la versión híbrida, algo que va a cambiar definitivamente son los instrumentos, porque siguen siendo estos instrumentos que muestran la información de forma tridimensional en dos planos. Algunas cosas las vemos más al fondo, otros, digamos, datos los vemos más hacia adelante. Algo muy interesante que siempre ha tenido este modelo, pero ya es información de la versión híbrida. Entonces tengo el nivel de la batería, o puedo cambiar algunas vistas y puedo ver entonces una línea en donde yo ya sé cuándo estoy cargando, cuándo estoy manejando de una forma ecológica o cuándo estoy siendo más agresivo con el acelerador. Entonces
No se prioriza, por ejemplo, tanto el tacómetro, porque pues al final del día, y como muchos vehículos, esto ya es automático, entonces el tacómetro no es tan relevante como lo era hace un tiempo, y se termina cambiando entonces esa información por ese flujo energético de lo que es un híbrido. Cambios de configuración, tal como les aclaraba ahorita, va a haber, por ejemplo, en los asientos con masaje o el ajuste del asiento del conductor eléctrico, que me encantaría personalmente que llegara para esta versión híbrida, pero eso no lo sabemos todavía. Esto es una configuración muy particular. Y en otros apartados del 2008 siempre hacen una cabina vistosa con este plástico mullido con un aspecto de fibra de carbono que ya sin mullido alcanza a abarcar hasta la puerta y con unos volúmenes muy agresivos. En estas versiones GT con las costuras verdes, también bastante vistosas y que combinan, en este caso, con el color de la tipografía en la pantalla. Los franceses siempre han sido muy buenos con eso, y ese verde sigue apareciendo en ciertas costuras en contraste en unos asientos que siempre nos han parecido muy buenos, con todo y que el soporte lumbar no es ajustable. Son asientos muy bien logrados, por su mullido muy agradables para hacer varios kilómetros, con todo y que este 2008 en teoría tiene un enfoque urbano. Esto es un buen vehículo para que viajen dos personas, principalmente porque todas las amenidades están enfocadas a la primera fila, pero el refinamiento general da para que uno pueda hacer un viaje largo sin ningún problema. Algo que ha ido evolucionando gradualmente, que este pequeño volante, si uno sabe poner bien su postura de conducción, el aro no va a interferir con la instrumentación, o al menos no va a interferir algo importante. Puede que me tape acá el letrerito de Peugeot, la banderita abajo, pero todo lo que necesito consultar no me lo va a interrumpir. Y algo que se maneja de Peugeot desde hace unos años, aunque ya no lo tiene la nueva 3008, son las levas fijas, que es otro detalle que es inusual. Las levas fijas, si acaso no las va a ver en algún Mitsubishi o algo, pero... y eso que Mitsubishi es de hace algunos años, pero no es algo que muchas marcas de volumen tiendan a hacer. Y si me regreso a la pantalla, recordemos que esta interfaz requiere su tiempo de adaptación. Si uno entiende que aquí están los accesos directos, que aquí están algunos ajustes generales de vehículo, como por ejemplo para apagar ciertas asistencias de seguridad que pueden resultar fastidiosas en nuestro tipo de carreteras, o que aquí puedo irme directo a la climatización, ya voy a estar del otro lado, porque a veces uno puede confundirse entre los menús o navegando entre las páginas, pero ya con los accesos directos y sabiendo qué hace cada botón de estos, realmente no va a ser algo crítico. Obviamente ya evolucionamos a los puertos USB-C, y aquí escondido uno cree que lo tiene que abrir de acá, pero no, en realidad hay que abrirlo de acá. Y eso sí, es un prototipo, no sabemos si para Colombia va a tener el cargador inalámbrico o en su lugar simplemente un espacio de almacenamiento muy bueno, por cierto. Muy probablemente para el rango de precios sí va a tener el cargador inalámbrico. Y pues los puertos evolucionaron ya a USB-C, como tiene que ser, y como en buen vehículo francés, la guantera es gigantesca, mucho más profunda de lo que suele ser normal en vehículos de otra procedencia. Eso es muy curioso de lo que hacen los franceses en relación a todos los demás. Ellos son muy distintos en detalles específicos independientemente de la marca. Incluso llega a permear si tienen un modelo en alianza. Entonces vamos a ponerles el ejemplo del Renault Clio de tercera generación, que compartía plataforma con un Nissan Micra que llegaba a Inglaterra. El Nissan Micra, pues uno dice es japonés, pero como era un Clio 3 también tenía la guantera súper profunda. Pero ya pasando a datos más relevantes, esto es una cabina que con todo y que el 2008 ya lleva unos años y no ha presentado todavía la evolución del iCockpit que ya tiene el nuevo 3008, pues sigue compitiendo y sigue estando muy vigente en relación a su competencia. Ustedes, quienes nos ven, son lo más importante para nosotros, así que si les gustan nuestros contenidos, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like al video y activar la campanita de las notificaciones.